En esta diapositiva se muestra una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar en este tema. La cinemática es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que provocan esos movimientos. Utilizaremos para ello un modelo simplificado. Consideraremos el cuerpo que se mueve sin tamaño, sin dimensiones, considerándolo simplemente una partícula que se desplaza por el espacio. Un cuerpo se mueve cuando su posición va cambiando respecto a un punto fijo. Este punto fijo es lo que se denomina un sistema de referencia. No existe ningún punto fijo que se encuentre en absoluto reposo en el universo. Por lo tanto, no existe el movimiento absoluto. Eso significa que la descripción del movimiento del cuerpo va a estar siempre asociado a un sistema de referencia y por eso se habla de que el movimiento es relativo. Utilizaremos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales de Descartes. Y en este sistema de referencia, cualquier punto va a venir definido por las tres coordenadas, x, y y z. Cuando expresemos un vector de posición, expresaremos esas coordenadas a través de los vectores unitarios y jk. Como ves en la imagen, son vectores de módulo 1 que están en las tres direcciones del espacio. El vector y en la dirección del eje x, el vector j en la dirección del eje y el vector k en la dirección del eje z. En cuanto a los tipos de sistemas de referencia, los se clasifican en dos grandes grupos. Los inerciales, aquellos que están en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme, y los sistemas de referencia no inerciales, que son aquellos que poseen aceleración. Todos los sistemas de referencia que se asocien a la Tierra se consideran sistemas de referencia inerciales, aunque esto es una aproximación, puesto que la Tierra posee aceleración. Recuerda que nuestro planeta gira alrededor del Sol en su movimiento de traslación y además tiene un movimiento de rotación sobre sí mismo. Empezamos a describir las magnitudes características que se estudian en cinemática y que nos va a permitir describir el movimiento de la partícula. Observa la figura del margen izquierdo. He representado en el plano XY el movimiento de una partícula y he dibujado con una línea de color rojo el movimiento de esa partícula. Observa que esa secuencia de puntos por donde va a pasar el móvil es lo que se denomina trayectoria. He dibujado la posición de la partícula en dos instantes distintos. En el instante t1, la partícula se encuentra en el punto P y he indicado la posición en ese instante mediante un vector, el vector R1. El vector R1 fija la posición en ese instante. Pasa el tiempo, la partícula se desplaza y en otro instante t2 se encuentra en otro punto diferente del plano XY, que es el punto Q. Y el vector de la posición en ese instante es el vector R2. Observa que ambos vectores, el vector R1 y el vector R2, tienen el mismo origen, el origen del sistema de referencia. Y los extremos de esos vectores, pues evidentemente son distintos. El punto P corresponde a la coordenada 4, 5 y el vector Q, la posición es 8, 3. ¿Cuál es el vector R1? Pues se obtiene restando el punto final menos el punto inicial. De la misma manera calculo R2, punto final menos punto inicial. Por lo tanto, los vectores de posición son R1 4i más 5j en metros y el vector R2 8i más 3j también en metros. Si quisiéramos calcular cuánto se ha desplazado la partícula en ese intervalo de tiempo, simplemente tendría que restar el vector R2 menos R1. Eso es lo que nos dice el álgebra vectorial. Fíjate que si yo sumo R1 más delta R, coincide con el vector R2. Pues simplemente resto los dos vectores y el resultado es 4i menos 2j en metros. En esta diapositiva vamos a recordar lo que eran las componentes cartesianas de un vector. Observa que he dibujado un vector en el plano XY, el vector R, cuyo origen está en el origen del sistema y el punto final del vector es el punto P de coordenada X, Y.
He indicado el ángulo que forma ese vector con el eje X y lo he llamado alfa. ¿Cuál es el vector R? Pues evidentemente el vector R será igual al vector X más el vector Y. Esto lo que viene a decir es que si sumo la componente X y la componente Y, se obtiene el vector R. La componente X es la proyección del vector R sobre el eje X. Pues por trigonometría se obtiene que X es R por el coseno de alfa. Y de la misma manera, si proyectamos el vector R sobre el eje Y, obtenemos que Y será R por el seno de alfa. El módulo de R, el módulo de ese vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, tal y como nos dice el teorema de Pitágoras. Observa que si conocemos las componentes x, y del vector, puedo calcular alfa, es decir, puedo saber la dirección que forma ese vector o bien con el eje x o bien con el eje y. Yo he calculado el ángulo que forma respecto al eje x a partir de la tangente del ángulo y partido x coincide con la tangente de alfa. Y ya para terminar, las ecuaciones paramétricas del movimiento de la partícula. ¿Qué son las ecuaciones paramétricas? Pues son esas ecuaciones de las coordenadas x y z en función de un parámetro, en este caso el tiempo. Conocer esas ecuaciones paramétricas implica conocer el vector de posición de mi partícula. Y conocer el vector de posición de una partícula implica conocer y tener descrito el movimiento de la partícula completamente. Derivando sucesivamente respecto al tiempo, podré calcular la velocidad del móvil y conoceré también la aceleración del movimiento. Y por tanto, toda la información del movimiento está contenido, podríamos decir, en el vector de posición. Escribir la ecuación del movimiento es escribir la ecuación de la posición y las ecuaciones de velocidad y aceleración que se obtienen a partir de él. Hagamos un ejemplo del cálculo de la trayectoria que sigue un móvil. ¿Cómo se obtiene la ecuación de la trayectoria? Pues a partir de las ecuaciones paramétricas es muy fácil. Observa que en este ejemplo nos dan las ecuaciones x igual a 7t e y igual a 2 más 7t menos 5t cuadrado. Despejando el tiempo de la primera ecuación y sustituyéndola en la segunda, se obtiene la ecuación de la trayectoria que sigue este móvil. En la figura de la izquierda he representado gráficamente esa función y como puedes observar sale una parábola. Sustituyendo en las ecuaciones paramétricas el valor t igual a 0, obtenemos la coordenada donde inicia el móvil el movimiento. Aquí tenemos los valores que se obtienen, x igual a 0, y igual a 2. Y ahí puedes comprobar la trayectoria que sigue la partícula. Es un movimiento parabólico. Hay veces que se presenta la confusión si el desplazamiento es lo mismo que la distancia que recorre el móvil. En la imagen puedes observar tres movimientos. En el movimiento 1 se observa cómo la trayectoria es curvilínea y entre los puntos A y B se ha dibujado el vector desplazamiento, delta R. En ese movimiento claramente el módulo del vector desplazamiento no coincide con la distancia que recorre el móvil. La distancia será la longitud que recorre sobre la trayectoria, mientras que el vector desplazamiento, como se puede observar, es un vector de menor longitud. Por lo tanto, en los movimientos curvilíneos no coincide desplazamiento con distancia recorrida. El segundo movimiento representa un movimiento rectilíneo, sin cambio de sentido. He dibujado el vector desplazamiento entre los puntos A y B. En este caso, sí coincide módulo del vector desplazamiento
y distancias recorridas sobre la trayectoria. Y por último, un movimiento circular. Ya sabes que la trayectoria que sigue un movimiento circular es una circunferencia. ¿Qué longitud recorre la partícula en una vuelta completa? Pues eso, la longitud de una circunferencia de radio r es 2πr. Observa que cuando la partícula describe exactamente una vuelta completa, el desplazamiento es 0. No hay desplazamiento, sin embargo, la distancia recorrida es 2πr metros. En esta diapositiva vamos a trabajar la magnitud-velocidad. Si observas el diagrama, puedes observar cómo representa el movimiento de una partícula cuya trayectoria está representada por la línea de color rojo. He indicado la posición en 3 instantes distintos, en el punto A1, en el punto A2 y en el punto A3. Pensemos lo que ocurre en el intervalo de tiempo que transcurre desde T1 a T3. Pues diríamos que tiene un desplazamiento delta R2 y que ocurre ese desplazamiento en un delta T igual a T3 menos T1. Observa este cociente. He dividido delta R2 entre delta T. Ese cociente representa una magnitud vectorial, puesto que estoy dividiendo un vector entre un escalar. Este cociente siempre dará un vector. A esa magnitud que resulta la podríamos llamar velocidad media en ese intervalo. Ahora podríamos hacer lo mismo, pero con un intervalo de tiempo más pequeño. Ahora el desplazamiento es delta R1 y el intervalo de tiempo delta T. Volvemos a obtener una velocidad media, pero correspondiente a un intervalo cada vez más chiquito. A esa magnitud que se obtiene la vamos a llamar velocidad media en ese intervalo. Si buscamos el límite de ese cociente, cuando hacemos intervalos de tiempo cada vez más chiquitos, es decir, cuando tiende a 0, llegaríamos al concepto de velocidad instantánea. Es decir, representaría la velocidad que lleva el móvil en ese instante. Fíjate en la dirección que tiene el vector velocidad en el punto A1. Es tangente a la trayectoria en ese punto. Matemáticamente, la velocidad instantánea se define de esa manera, como el límite al que tiende la velocidad media cuando cogemos intervalos de tiempo extremadamente pequeños, cuando tienden a 0. En definitiva, el cálculo del vector velocidad se puede hacer a partir de la derivada del vector de posición respecto de t. Derivando el vector de posición respecto al tiempo, vamos a obtener el vector velocidad. En la imagen puedes observar un movimiento curvilíneo, donde he dibujado hasta 6 vectores velocidad en 6 instantes diferentes. El movimiento es curvilíneo claramente y observa cómo la dirección del vector velocidad va cambiando a medida que se va desplazando por esa curva nuestra partícula. Si el movimiento ocurre en el plano XY, el vector velocidad, como se observa en ese diagrama, tiene 2 componentes. V es igual a Vx más Vi. La componente x de la velocidad se obtiene multiplicando el módulo de la velocidad por el coseno de alfa. Y la componente y de la velocidad es v por el seno de alfa. Y por supuesto, el módulo de la velocidad se calcula a partir de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Vamos a aplicar lo aprendido hasta ahora a un caso concreto. Imagínate que nos dan la ecuación de movimiento de una partícula. Nos dan el vector de posición. 10ti más la componente i, que es 1,6 menos 5t cuadrado j en metros. A la vista del vector de posición, ya podemos concluir que el movimiento ocurre en el plano XY. ¿Cómo calculamos la posición inicial donde la partícula inicia el movimiento? Sin más que sustituir t igual a 0, obtendríamos el valor
R de 0, es decir, 1,6J. Observa que 10 por 0 se anularía la componente X y el término 5t cuadrado también, con lo cual nos quedaría solo y exclusivamente 1,6Jm. De la misma manera podríamos calcular la posición en otro instante distinto. Fíjate que he calculado para t igual a 2 segundos. Sin más que sustituir t igual a 2, tendríamos el vector R2, es decir, el vector que nos fija la posición 2 segundos después de iniciarse el movimiento. 20i menos 18,4j en metros. Si nos pidieran calcular el desplazamiento en esos 2 segundos, habría que restar a R2 el vector R0. Pues sin más que hacer el cálculo, relativamente fácil, obtendríamos el vector desplazamiento, 20i menos 20j en metros. Y en ese intervalo de tiempo también se podría calcular el vector velocidad media. El vector velocidad media en ese intervalo. Sin más que dividir el vector desplazamiento entre 2, tendríamos el vector 10i menos 10j metros por segundo. El módulo de ese vector, como hemos visto anteriormente, se calcula a partir de la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de las componentes. 14,14 metros por segundo. Y por último, si me pidieran calcular el vector velocidad instantánea, solo tendría que derivar el vector de posición respecto de t. Observa que al tener dos componentes hay que derivar por una parte la componente x y por otra parte la componente y. La derivada de 10t es 10 y la derivada de la componente y de la posición respecto de t tiene un primer término que es constante, la derivada de una constante no depende de t, es 0, y la derivada de menos 5t cuadrado es igual a menos 10t. Una derivada relativamente fácil y por lo tanto eso nos permite conocer en cada instante el vector velocidad instantánea. Observa que la componente x de la velocidad va a ser una cantidad constante, 10 metros por segundo, mientras que la componente y de la velocidad va a ir cambiando con el tiempo y es una relación lineal, 10t. Por lo tanto, el módulo de la velocidad instantánea no va a ser constante con el tiempo. Tiene una primera parte que es constante, mientras que tiene una componente y que va a ir aumentando con el tiempo. Vamos a calcular para este mismo ejemplo la ecuación de la trayectoria que sigue la partícula. Del vector de posición sacamos las ecuaciones paramétricas. Aquí están. De la primera puedo sustituir el tiempo, x partido 10, y sustituyo en la segunda ecuación. Operando fácilmente se obtiene la ecuación de la trayectoria, igual a 1,6 menos 0,05x cuadrado. En la gráfica de la izquierda he representado la función de la ecuación de la trayectoria. Como puedes observar, es una parábola. Y ahí tienes la forma de la gráfica para valores positivos tanto de y como de x.